Buenos días a todos los amigos que nos atienden, que por misericordia estamos hoy día, un día más junto a ustedes. A los hermanos del extranjero, que esta grabación llega de noche en otros horarios, un abrazo desde lejos. Gracias también a aquellos que hacen posible este trabajo. Sin estos jóvenes que me acompañan, aunque estamos en cuarentena, ha habido difícil acceso, pero gracias al Señor estamos cumpliendo esta tarea que el Señor a nosotros nos ha encomendado. Hoy vamos a tener entonces oficios del Hijo de Dios. Hemos seguido, ¿cierto?, una secuencia, y hoy vamos a ver un tema interesantísimo. Para ello quiero invitarles a leer las Escrituras. El texto que hemos tomado en 2 de Samuel, en el capítulo 7 y versículo 2. Vamos entonces a leer 2 de Samuel 7, versículo 2, y dice así su palabra. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Vamos a ir al texto áureo, o memoria, o a memorizar, como se le llama. Este está ubicado en 1 de Samuel, en el capítulo 30 y versículo 7. Así que vamos a leer la palabra. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 7, dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Amén. Es interesante lo que hoy vamos a tratar. Vamos a ir de plano, ¿cierto?, y de lleno a la tratativa del texto primero. 2 de Samuel 7:2. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Vamos a explicar un poquito para ponerlo en contexto referido al arca de Dios. El arca de Dios, mandada a construir por Moisés al orfebre Betzalel. Su diseño es ordenado por Dios. Queremos explicar un poquito esto para entonces entender bien la clase. Vamos a hablar del oficio del Hijo de Dios, pero tenemos que explicar un poquito, ¿cierto?, brevemente, este tema que es el arca de Dios. Los escritores bíblicos, amados, han asignado una serie de nombres para referirse al arca. Por ejemplo, le han llamado el arca de la alianza, el arca del testimonio, arca del convenio o arca de Yahvé, dicen otros. Según la tradición judía, en equivalencia a la alianza del pacto, es el arca del pacto, construida para contener las tablas del pacto. Se le denomina de igual modo arca de Dios. Como usted puede escuchar, al arca, ¿cierto?, se le dan varios nombres, se le otorgan varias denominaciones. ¿Sabe que Dios detalló a Moisés instrucciones específicas? El modelo, por ejemplo, y diseño del arca fue dado directamente por Dios. Puesto que sería, por esta razón, puesto que sería el objeto principal y más importante del tabernáculo y el campamento de Israel. El arca del pacto estaba ubicada en el lugar santísimo. El arca era un cofre que contenía las tablas de piedras de los 10 mandamientos, las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Contenía además la ley de Dios, y por esta razón que se llamaba el arca de ley, conocida también por el arca del
testimonio. Amados, en el huerto del Edén, Dios transmitió ordenanzas y leyes en forma oral. Simplemente no quedó, no hay registro. Bueno, Moisés después en el Génesis hace un registro, pero que Dios haya ordenado escribir, nada. Solamente la instrucción fue oral. Majestuosamente, ¿cierto? Encontramos que en el huerto del Edén encontramos un detalle precioso. Estaba el árbol de la vida. Dios puso 2 querubines para guardar el camino del árbol de la vida, a fin de que el hombre no pudiera comer del árbol sin que Dios lo consintiera, o mejor dicho, sin el permiso de Dios. Al momento de dar la ley, Dios a Moisés le indicó que construyera un santuario. ¿Para qué? Se preguntará usted. A fin de poner el arca en el interior del tabernáculo, en el lugar santísimo, y que pusiera querubines a los lados del propiciatorio. Estaremos explicando más adelante lo que es el propiciatorio para entender la importancia de la explicación del arca. Ahora bien, durante la travesía que duró 40 años, ¿cierto?, de Israel por el desierto, el arca iba delante del pueblo, servía como escudo frente a cualquier situación que pudiera acontecerles. El arca, un factor vital que definitivamente determinó el futuro de Israel. La gloria del Altísimo fulguraba al momento de tratar el arca con cuidados. Escuche bien, cuando el arca era tratada con cuidado, ¿cierto?, y preeminencia, o sea, lo más importante, lo primero, ¿cierto?, la gloria del Señor resplandecía o fulguraba. Ahora bien, lo contrario ocurría cuando se despreciaba. La gloria del Señor abandonaba a su pueblo Israel. Entonces nos hace sentido lo siguiente, lo que dijo David: ¿cómo puedes ver? Yo, dijo, habito en un palacio de cedro. ¿Me estás siguiendo? El rey, un hombre mortal, en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Al parecer, ¿cierto?, reacciona David. David reflexiona: yo habito en casa de cedro. Amado, la habitación de David el rey, ¿cierto?, en un profundo contraste con el lugar que posaba o moraba el arca de Dios. El arca entre cortinas y él entre el esplendor de la madera del cedro. Increíble, ¿eh? Ahora, David evidentemente despertó, parece, de su sueño y recordó el valor, el significado, la importancia del arca de Dios. ¿Acaso David comprendió que el arca prefiguraba la identidad mesiánica de Cristo? Debemos de preguntarnos. David reaccionó en su calidad de vida como de rey y la posición del arca. Seguramente David debió atender la preeminencia de Cristo, debió comprender, ¿cierto?, la preeminencia de Cristo. Al comprender que el arca fue el primer objeto, ¿sabe?, descrito por Dios al dar a Moisés las instrucciones para la edificación del tabernáculo. Quiero detenerme un poquito, ¿cierto?, en los profundos contrastes, ¿cierto?, y tiene que hacernos sentido también hoy en día. Jesús no tuvo un palacio donde nacer, y vemos los contrastes, ¿cierto?, de hoy, de estos imperios que hoy día se están formando en el mundo evangélico y que son imperios familiares que se transmiten de familia en familia, en donde se vive como rey, cuando Jesús no tuvo donde nacer. Es increíble. Esto me hace sentido, esta cristología hermosa que hemos seguido. Cuando usted estudie cristología va a entender realmente. No construya palacios, no edifique templos con bordes de oro.
dele la preeminencia a Cristo el Señor. Eso es súper interesante. Amados, el arca, único utensilio ubicado en el lugar santísimo. Vamos a ir desarrollando esta clase que es tan hermosa, ¿cierto? Y espero que usted también pueda disfrutarlo. ¿Sabe? Estábamos comentando que el arca, único utensilio ubicado en el lugar santísimo. ¿Sabe lo que Colosenses nos sitúa también y señala a Cristo? Y dice Colosenses en el capítulo 1, del 15 al 17, y señala, primero lo vamos a resumir, los tres textos, imagen, dice, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Ahora, en Él, en Cristo, a eso se refiere el texto, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y escuche bien, y para Él. Y es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El arca era el único utensilio que estaba dentro del lugar santísimo, el único. Así Cristo es el único digno por sí mismo de estar eternamente ante Dios. El erudito Juan, el teólogo Juan, en el capítulo 1 y versículo 18 registra algo increíble. Dice, lo trata el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, o sea, en el lugar preeminente. ¿Ya? Ahora, el arca era el centro del campamento de Israel. La Biblia dice que Dios estaba en medio de su pueblo con su presencia, como un Dios, escúchelo bien, cercano, anunciando que Él debe ser el centro de nuestras vidas. El arca contenía los tesoros más notables de Israel. Por ejemplo, las tablas de la ley. Cristo guardó en la totalidad la ley en su corazón y además cumpliéndola plenamente. La urna de oro contenía una porción del maná. Cristo es el pan de vida, es nuestro alimento celestial. Vamos un poquito a las Escrituras, ¿cierto? Una vez más. Les invito a Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 16 y versículo 37. Dice que así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Volvamos nuevamente al teólogo Juan a encontrarnos con este hombre notable. En el capítulo 6 y versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, o sea, Él, Cristo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el versículo 35 dice simplemente y literalmente, yo soy el pan de vida. La vara de Aarón, que reverdeció tipificando la resurrección de Cristo, y de ese modo otorgarle, escuche bien, otorgarle la preeminencia como gran sumo sacerdote. El autor de Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado
Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hemos explicado un poco, ¿cierto?, la razón del arca de Dios. Porque de ahí nace, ¿cierto?, este tema, puesto que estaba David, reacciona, yo en casa de cedro y el arca, ¿cierto?, lo más importante de Israel, estaba bajo unas carpas simples, comunes y corrientes, en cortinas. Y para avanzar, quiero explicar antes el texto de 1 Samuel 30, versículo 7. Si usted se fija, tratamos a Natán como profeta, ¿cierto? Y vamos a entregar detalles interesantísimos de Natán. Y ahora vamos a ver, ¿cierto? Y dijo David al sacerdote, vamos a ver ahora el oficio del sacerdote, Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod, y Abiatar acercó el éfod a David. Amados, este significado o esta significación, David busca dirección de Dios con el sacerdote. Yo te ruego que me acerques el éfod. El éfod era un delantal especial que usaban los sacerdotes para cubrir las vestiduras, para que la sangre y el cruor de los sacrificios salpicara en el éfod y no tanto en sus vestiduras. O sea, era un elemento protector. David consultó a Jehová, dice la palabra. Existe la posibilidad que solicitó al sacerdote que usara el Urim y el Tumim, en señal de que realmente estaba buscando la palabra de Dios como guía. Anteriormente él no consultó y fue un fiasco David. Sufrió una tremenda derrota, aunque más tarde el Señor lo consoló. Pero aquí vemos a David derechamente a través del sacerdote consultando qué acción a seguir. No vamos a comentar ni vamos a estudiar tampoco la respuesta que le da, ¿cierto?, respecto a lo que David solicita. Amado, cada cristiano hará bien o haré bien en consultar a Dios en todas las acciones que nosotros planificamos o pensamos realizar o seguir. Es muy importante esto. ¿Se fija usted? Entonces el oficio, estamos explicando un poquito ya, entrando en materia, el oficio del sacerdote, o sea, el rey consulta al sacerdote. Ya vamos a explicar lo siguiente. Vamos a ir, amados, en los oficios del Antiguo Testamento para entender, ¿cierto?, el oficio de profeta, sacerdote y rey. Porque el tema de hoy son los oficios del Hijo de Dios. Lo tenemos como profeta, como sacerdote y rey. Esa es la clase. Veamos, amados, oficios en el Antiguo Testamento. Citamos 2 Samuel 7, 2. Esto está referido a Natán. Escuche esto, muy interesante. Hijo de David y Betsabé, profeta de Israel, en época, ¿cierto?, de David. Natán, significado Dios ha dado. Natán en tres cruciales momentos de la vida del rey David. ¿Sabe? Natán descubrimos que es el hijo de David. Natán es el hijo de David, hijo de la relación de David y Betsabé. Entonces, pero este tenía el oficio de ser, ¿cierto?, un profeta. Ahora bien, el rey tenía el poder absoluto sobre sus súbditos y podía ordenar quitarle aún la vida a quien quisiera. Amado, el significado bíblico de profeta deriva del hebreo compuesto por los vocablos navi, que indica al que es inspirado por Dios, y roe, que es igual a vidente. Es decir, profeta es el que mira a través de Dios. Profetas son considerados siervos. Los profetas son considerados siervos, instrumentos y representantes de Dios. La Biblia tiene profetas mayores, la Biblia tiene profetas menores. Hay muchos profetas, ¿cierto?, en la Escritura, y quisiéramos, para poner un contexto para que vayamos entendiendo
la importancia del oficio de profeta. Sabe que los profetas en el Antiguo Testamento no eran una clase hereditaria. Fíjese usted que vuelvo a repetir, los profetas en el Antiguo Testamento no eran una clase hereditaria. Amén. No lo eran. Cada uno tuvo un llamamiento directo de Dios. Los reyes sí tenían herederos. Dejaban cuando al partir, al morir, quedaban sus hijos en el cargo. Los profetas no. ¿Por qué no? Porque ellos tenían un llamamiento directo de Dios. Es decir, no era una institución jerarquizada, no lo eran. Ahora, Jeremías y Ezequiel tenían doble oficio, además de ser profeta, eran sacerdotes. Isaías, Daniel y Sofonías eran de alta alcurnia, tenían sangre azul, eran de sangre real. La diferencia, ¿cierto? Amós era de oficio pastor, aparte de ser sacerdote, era pastor, porque el pastor era un oficio y lo sigue siendo. ¿Ya? El mensaje de los profetas, ¿qué procuraban ellos? Librar a la nación, escuche bien, de la idolatría y la maldad. Básicamente estos dos elementos están en todo representando la profecía, el interés de Dios de comunicar al pueblo, que era, ¿cierto?, la idolatría y la maldad de la cual habían caído. El mensaje de cada profeta, ¿cierto?, es particular. Por ejemplo, Joel tiene una visión de la edad del Evangelio, es notable, la visión de Joel es notable. Él en su profecía, en su visión, ¿cierto?, hace un acercamiento a la edad del Evangelio. Sin lugar a duda, en el profeta Joel estaba la imagen que iba a ocurrir en Hechos de los Apóstoles cuando se derrama el Espíritu Santo, porque él lo pronuncia. Ahora, el profeta Jonás, él en su profecía vislumbra el interés de Jehová, ¿cierto?, especial que tenía por su pueblo Israel. Amós, que profetiza, la casa de David que rechaza Israel. Y dice el profeta, un día, ¿cierto?, regirá la tierra, ¿cierto?, referido esto a la casa de David. O sea, está profetizando también, ¿cierto?, el linaje de David donde nació Jesús. El profeta Oseas, un profeta menor, profetiza, ¿cierto?, o anuncia cómo Jehová es rechazado por Israel. Interesante. Isaías, Dios tiene un remanente para el cual hay un futuro glorioso. La profecía general de Isaías está concentrada en esta frase, o en esta oración. Dios tiene un remanente para el cual hay un futuro glorioso. Si ustedes se fijan en Isaías 53 y describe, ¿cierto?, en forma notable la pluma de Isaías, el reino de Jesús. Es notable. No hay escritor que describa mejor la cruz, ¿cierto?, que Isaías en todo el Antiguo Testamento. De hecho, ni el libro de Romanos, ni otro libro describe, ¿cierto?, el sufrimiento mayormente que Isaías. El profeta Miqueas, él, ¿cierto?, dice la profecía de él, que el príncipe, anuncia el príncipe venidero de Belén. Anuncia que en Belén va a nacer el príncipe, el Dios. Nahum señala el juicio inminente de Nínive, una ciudad rampante. La dieta de ellos era horripilante, comían serpientes, eran salvajes, eran gente malvada, era gente pervertida. Sofonías advierte el advenimiento de una nueva revelación bajo un nuevo nombre. Está anunciando a Cristo. Jeremías básicamente pronuncia referido al pecado, la destrucción y posteriormente la gloria futura de Jerusalén. Ezequiel, la caída de Jerusalén, su restauración y gloriosa mañana. Daniel, los 4 reinados y el reinado universal y eterno de Dios. El profeta Habacuc, el profeta de la fe, como algunos le llaman, referido a la seguridad del triunfo final del pueblo de Dios. Ageo, el segundo templo
y el gran templo futuro. Si usted lee Ageo, va a encontrarse con esta figura. Zacarías, el rey venidero, su casa, su reinado. Y Malaquías, último mensaje a una nación rebelde y mesiánica. Es increíble, amados, el trabajo, el oficio que ellos cumplen en la exactitud. Nosotros, si queremos saber respecto del príncipe venido de Belén, vayamos a Miqueas, ahí está claramente señalado. Ahora, vamos a ver a Cristo como profeta. Estamos viendo, ¿cierto?, el oficio de profeta. Vamos a ver a Cristo como profeta, ¿ya? Porque esa es la clase. Ahora, Moisés fue el primer gran profeta. Pero Moisés predijo que en el futuro vendría otro profeta como él. Esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 18. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré, Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo jamás este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: has hablado bien en lo que has dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él, referido a Cristo, les hablará todo lo que yo le mandaré, o le mandaré. En los evangelios no se ve a Jesús primariamente como profeta. Ciertamente circulaban opiniones ciertos respecto o referidas de Jesús. Por ejemplo, Juan registra en el capítulo 9, versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Lucas 7:16, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana junto al pozo respecto de su vida privada, la mujer le señala: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Eso lo registra Juan 4:19. Ahora, Jesús pregunta a sus discípulos después de orar: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Después que Jesús multiplicó los panes y los peces, algunas personas exclamaron: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Eso lo registra Juan en el capítulo 6. En los Hechos, en el capítulo 3, Pedro identifica a Cristo como el profeta que predicó Moisés. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Amado, es importante considerar que en las epístolas no se habla de Jesús como profeta. ¿Ya? Es más, el autor del libro de los Hebreos es concluyente al escribir: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo el universo. En Hebreos está esto, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora, Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos
Fíjese, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, escuche bien, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, el autor de Hebreos no lo trata de profeta. Ahora, es simple de pensar que las epístolas existan o evitan, de llamar a Jesús profeta, aunque Jesús es el profeta anunciado por Moisés. Y escúchelo muy bien, y es más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué es más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento? Tendremos que preguntarnos. Es muy simple. Él es quien se hablaba de la profecía, de él es de quien se hablaba de las profecías. Jesús, después de su resurrección en el camino de Maús, introdujo a sus discípulos por las Escrituras, los trasladó al Antiguo Testamento. Esa es una conversación, es un diálogo, ¿cierto? Un conversatorio muy, muy interesante. Cuando después de la resurrección va camino a Maús y va conversando con los discípulos. Ahora, les indica que la profecía apuntaban a él, o sea, le está diciendo claramente, oye, la profecía está hablando de mi persona. Lucas registra un momento magnífico referido a las profecías dadas al exponer Jesús. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Esto lo registra Lucas. Cuando iba hablando con los camino a Maús, les explica esto. Que, amados, ¿cierto? Las Escrituras o la profecía de Moisés y todos los profetas le explica, ¿cierto? Le da a entender que toda la Escritura habla efectivamente de él. Cuando él dice, no habéis entendido todo de corazón, tardo de corazón, para creer lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo antes de entrar en su gloria? Amados, la profecía del Antiguo Testamento anunciaron los dolores, sufrimientos del Hijo de Dios. Si usted va al Salmo 22, si usted va a Isaías 53, si te busca las Escrituras, realmente va a encontrar que todo esto está referido a él. ¿Sabe? Todos los profetas fueron mensajeros de revelación de Dios, pero con la diferencia de que Jesús era y es la fuente misma de la revelación de Dios. Ahí está la diferencia. Entonces, los profetas citaban la expresión, así dice el Señor. En cambio, Jesús dice, yo les digo. ¿Nota la diferencia? Entonces, amados, la palabra venía a los profetas. Jesús habló como el verbo eterno de Dios. Es decir, a él no le venía la palabra, porque él es la palabra. Él era la palabra. Él es el verbo. ¡Qué maravilloso! En cuanto a que Jesús nos revela a Dios hablándonos palabra de Dios. Jesús plenamente profeta, siendo de quien los profetas anunciaban en sus acciones y sus anuncios. Amén. Ahora, Cristo como sacerdote. Dijimos que ya vimos los oficios, ¿cierto? Vamos a ver a Cristo como sacerdote. Oficio de sacerdote. ¿Cuál era el oficio de sacerdote? En el Antiguo Testamento, quien oficiaba este trabajo es el ministro responsable de las cosas santas. El sacerdocio estaba restringido a Aarón y su descendencia. ¿Ya? Los requisitos para ejercer este oficio exigían una elevada santidad frente al resto del pueblo. Ahora, su testimonio, ¿ya? Su testimonio era vital, debían tener un testimonio. Ahora, su sostenimiento provenía de ofrenda y los diezmos presentados en el altar, de eso vivían ellos. Su ministerio lo ejercían con vestidura especial de lino. Sus funciones, ¿cuáles eran las funciones de los sacerdotes? Ministrar en el altar en cuanto a expiación e intercesión. El ministerio de la enseñanza de la palabra, fíjese usted,
tenían el ministerio de la enseñanza de la palabra. ¿Me escuchan? ¿Te das cuenta? O sea, si vamos al Antiguo Testamento, el sacerdote tenía, ¿cierto?, el ministerio de la enseñanza de la palabra. Ahora, dictaminar además en los casos de pureza o impureza legal. Para la consagración de este oficio de sacerdote está claramente expuesto en el libro de Éxodo, en el capítulo 29. Había un lavamiento, había una investidura para esto, una imposición de manos, luego imposición de manos sobre el carnero del holocausto, imposición de manos sobre el carnero de la consagración, se untaba con su sangre la oreja derecha y los pulgares de la mano y el pie derecho. Rociamiento con la sangre y el aceite de la unción. Ofrenda mecida de la grosura del carnero y finalmente consumición de la carne del carnero. Eso se hacía para la consagración. Ahora, el sacerdote era el nexo entre Dios y su pueblo, implicando este nexo mediación. ¿Sabe que sin sacerdote, amados, la relación entre Dios y el hombre es inexistente? Puesto que al no haber sacrificio expiatorio, no hay expiación. Y en este caso, entonces, el pecado permanece. Entonces, definitivamente, el ministerio esencial del sacerdote es santificar. Y de ese modo, la reparación del pecado y la posterior reconciliación. O sea, es un oficio súper interesante y además no dado a todos. Ahora, vamos a ver a Cristo como sacerdote. ¿Ya? En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios, oraciones, ¿cierto?, y alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él se ofrece en sacrificio, ofreciéndose en sacrificio perfecto por el pecado. Ya no hay más animales. Este sacrificio no fue con sangre de animal, ya que es imposible, dice la Escritura, que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados, según Hebreos 10:4. Amado, el sacrificio de animales era constante. Hebreos 9:6 nos indica, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, es decir, al sacrificar, los sacerdotes entraban a la primera parte del tabernáculo. Pero continuamente, ¿cierto?, estaban entrando para ofrecer y cumplir los oficios del culto, era continuamente su accionar. Ahora, el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, es definitivo, es ahí la diferencia. En el Antiguo Testamento era una constante sacrificio de animales. Ahora, estos animales tenían que ser perfectos, impecables. Los seleccionaban. No se olvide que después, cuando Jesús expulsa a los comerciantes del templo, es porque había personas que hacían negocio con esto, ¿cierto? Lo estudiábamos día atrás. Entonces, amados, en el tabernáculo los sacerdotes era continuamente que entraban, ¿cierto?, para cumplir los oficios del culto, ¿ya? Ahora, la gran diferencia es que Cristo es el sacrificio perfecto y definitivo, porque esto lo hizo una vez, dice la Biblia, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto está en Hebreos 7:28. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre. Hebreos 9:12. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Amados, Cristo fue el sacrificio y el sacerdote que ofrecía el sacrificio a la vez, cumpliendo todas las acciones prefiguradas en el pacto antiguo.
El sacrificio de Cristo puso, escuche bien, término a los otros sacrificios, presentándose en nuestro favor única y por última vez. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, bien digo, entraban a la presencia de Dios a favor del pueblo, según fechas establecidas. Jesús nos lleva continuamente a la presencia de Dios, sin necesitar un templo, ni de un sacerdote que esté entre Dios y el hombre. Jesús no entra a la parte interior. Él ha ido a la presencia de Dios en el cielo. He aquí la diferencia. Nosotros los cristianos somos grandemente privilegiados, somos superiores a los creyentes que vivieron en el Antiguo Testamento. Ellos en el pasado no tenían acceso al lugar santo. No. Solo el sacerdote podía hacerlo. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Atendamos por favor a Hebreos 9 del 1 al 7. Ahora viene una explicación. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Vamos a explicar un poquito los panes de la propiciación. Significan pan de la presencia. Indicaban la señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo. No tenían levadura, me escuchó bien, ¿cierto? Y sobre ellos una porción de incienso, de manera que se desprendía de ellos un grato aroma. Los panes eran puestos cada sábado, siendo frescos estos. Permanentemente los panes de la proposición estaban en el lugar santo y eran descontinuados porque cada sábado eran consumidos por los sacerdotes, siendo puestos otros panes frescos en su lugar. Esos son lo que aparecen acá, los panes de la proposición, que significan pan de la presencia. O sea, Dios está presente. Ahora, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Vamos a explicar el propiciatorio. Estamos leyendo Hebreos, ¿cierto? El capítulo 9 del 1 al 7. Pero el pan de proposición lo estamos explicando. Vamos a explicar el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La importancia. El propiciatorio, amados, era el objeto que estaba colocado encima del arca, estando hecho de oro puro y labrado a martillo. Era una pieza única, sin duplicados. Propiciatorio indica su naturaleza, lugar desde donde Dios es propicio o favorable. En Éxodo capítulo 25 y verso 22 dice, y de allí, propiciatorio, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 36 dice, en su parte final, dice, donde me encontraré contigo. Más adelante agrega, donde yo me mostraré a ti. Es decir, Dios se da a conocer y muestra su rostro y voluntad desde allí, es decir, del propiciatorio. Dios hablaba. Mira lo importante, ¿cierto? Explicar el arca, el pacto, para hablar de los oficios de Cristo. Si no, no tendría sentido. Que el Señor nos bendiga. Entonces, proposición y propiciatorio lo hemos explicado. Seguimos con Hebreos 1:7. Dice, de las cuales cosas que no se puede ahora hablar en detalle. Verso 6 ahora. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo
entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sacrificio perfecto de Cristo, amados, por nuestros pecados hace que las cortinas que cerraban el lugar santísimo se rasgara de arriba a abajo. Y de ese modo, el camino a Dios quedó expedito, es decir, libre acceso. ¿Ya? Es como que terminara la cuarentena y todos salimos, ¿cierto? Y todos vamos a entrar al supermercado, más o menos esa es la explicación. Había un libre acceso. Ya no hay más sacrificio de animal. Ahora yo voy directamente a Él. El camino al cielo queda abierto. ¿No le parece a usted extraordinario? Solo mediante este camino quedaba abierto, solo mediante el sacrificio, la muerte de Cristo. Así que, hermanos, dice el escritor, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos 10, 19. El versículo 20 agrega, por el camino nuevo, y nótese, y vivo, que Él nos abrió a través del cielo, esto es, su carne. Vamos entendiendo entonces lo importante de atender a los oficios del Hijo de Dios. Es súper importante atender esto. Vamos a ver el oficio del rey. ¿Ya? Vamos a ver ahora el oficio del rey. ¿Quién era el rey? Era un soberano que tenía o tiene la autoridad suprema sobre una tribu o nación. Estamos del tiempo pasado. Generalmente su mandato es de por vida y la sucesión es hereditaria. Acá en los reyes, ¿cierto?, había una sucesión hereditaria y el mandato de él era hasta que moría. Es decir, hermanos, tenía un mandato indefinido. Ahora, pero después del Éxodo ocurre algo en el pueblo de Israel. Creció un sentido de unidad, ¿cierto?, nacional. Ellos anteriormente del Éxodo tenían un gobierno, ¿cierto?, teocrático. Seguían las normas de Dios, seguían los preceptos de Dios, era distinto. Pero cuando ya salió del Éxodo, despierta en ellos un sentido de unidad nacional. Entonces, Israel había sido gobernado en relación especial, ¿cierto?, del pacto. O sea, era un gobierno muy distinto. Dios era su supremo gobernante y sus leyes como la base de su gobierno. Era un gobierno distinto. La forma de gobierno era teocrática. Pero en el pueblo de Israel despertó, ¿cierto?, la idea de tener rey. Como tenían todas las naciones, dijeron ellos, ¿por qué nosotros no podemos tener rey? Por ejemplo, a Gedeón lo seducen y le piden, por favor, sé tú nuestro rey. En Jueces 8:22. A Samuel le exigen un rey como gobernante. ¿Sabe? El rey podía y poseía poder e influencia en asuntos militares, civiles, religiosos. Lo consideraban suprema autoridad judicial. En sus manos estaba increíblemente la vida y la muerte. Era comandante de sus ejércitos. Poseía la autoridad de realizar alianzas militares sin consultar a sus gobernados. O sea, era en un tiempo moderno, era un dictador, era un supremo, era una deidad. En el fondo, el rey tenía este cariz de deidad. Las naciones paganas a sus reyes evidentemente lo adoraban como deidad. En Israel no llegaron a esos extremos, pero era tanto el poder que ellos tenían, ejercían, tanto, hay acciones, ¿cierto?, deleznables como cuando David, ¿cierto?, manda a llamar a la mujer de su amigo Urías y había que ir, porque ellos tenían esa autoridad. Y me parece, hermanos, que hoy día también, ¿cierto?, está reinando este mismo poder. Hombres absolutos que gobiernan absolutamente el pueblo de Dios, sin consultar a nadie. No tienen nada, ellos hacen, determinan. Y ¿sabe? Eso tiene un fin. ¿Sabe por qué?
porque el gobierno de Cristo es un gobierno transversal. Si usted se fija, Cristo cuando estuvo con sus discípulos, se sentó a conversar con ellos, medió con ellos. Evidentemente que él fue el Dios de ellos, evidentemente, pero ¿sabe? Hay algo muy particular. Cuando él pregunta, ¿quién piensa usted de que soy yo? O sea, no dije, hey, adórenme como Dios, díganme rey, no. Él llegaba a otro nivel con las personas, era distinto. Así que, amados, es crudo esto, ver, hermanos, como hoy día también hay reyes en el mundo cristiano. Que Dios los bendiga. Amén. Esto es duro, esta palabra, pero, amado, es así. A ver, ahora, idealmente las leyes en Israel eran dadas por Dios, ¿cierto? Los reyes en Israel dirigían la nación en el servicio al verdadero Dios. O sea, los reyes tenían incidencia, ¿cierto?, en la parte religiosa. Ahora, de ese modo, usaron de su cargo, escuche bien, para influenciar en la adoración de dioses falsos. ¿Por qué se extravía mi pueblo? ¿Por qué se extravía la iglesia? Por dos razones. Una, falta de conocimiento, y otro porque en este caso, hombres, ¿cierto?, se sienten con el poder de hacer lo que ellos determinan y guían a ovejas al despeñadero. Amado, es importante considerar que muchas veces estos reyes ejercieron su poder en la, escuche bien, designación, o sea, designaban a que ellos querían. O sea, existía el amiguismo, el amiguismo existe desde tiempos remotos entonces. Aparte del amiguismo y eliminación de sacerdotes, o sea, eso se llama en términos modernos purgas. Este no me sirve, lo saco de mi camino. Este rey hay que matarlo, perdón. A mí me hace mucho sentido esto, me está cobrando sentido. O sea, la palabra es vida, la palabra me hace sentido. O sea, yo te nombro a ti porque tú vas a omitir conmigo, tú vas a entenderme, etcétera, etcétera. Y el que no está de acuerdo, una purga. Las purgas son eliminación de los elementos. Una purga es cuando yo elimino un elemento que me obstaculiza el paso o lo que yo pienso hacer, matándolo, eliminándolo. Que el Señor nos bendiga. Amados, había una clara separación de funciones entre los sacerdotes y el rey. ¿Saben lo que pasaba? Que los pecados de los reyes traían castigo sobre toda la nación. Mire, qué interesante esto. Que el Señor nos bendiga. Ahora vamos a ver a Cristo como rey. Ya vamos terminando ya, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, amados, el rey, dijimos, poseía autoridad para gobernar sobre la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús es el rey. ¿Nota la diferencia? Nació para este oficio de ser rey de los judíos. Renunció a todo intento de hacerlo rey terrenal. Rehusó el poder político y militar. Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me asesinaran o me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Ahora, Jesús anunció su reino en su predicación, cuando dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Y recorrió Jesús toda Galilea predicando el evangelio del reino. Mateo 4:23. Los discípulos le aclaman en su entrada a triunfar a Jerusalén, cuando dicen, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¡Qué diferencia más notable! El Señor nos ayude. Su reino, Cristo como Rey, es distinto, porque Él es distinto, su esencia es distinta. Amados, en la resurrección Dios los sentó a su derecha, en las regiones celestiales,
por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. Está por sobre todo nombre que se invoque en este mundo y en el mundo venidero. Todas las cosas Dios las sometió al dominio de Cristo como Rey soberano. La Biblia dice que lo dio por cabeza sobre la iglesia y el universo. En su regreso será reconocida por la humanidad toda cuando regrese con poder y gloria para reinar. Será reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda rodilla se doblará ante Él. Entonces, Cristo cumplió con el oficio de profeta, predicho por Moisés. Comenzó en el Jordán y terminó en el Calvario. Reconocido como profeta por la mujer samaritana, el pueblo galileo, el pueblo de Jerusalén, sus enemigos, los discípulos en el camino de Maús. Cristo cumplió su oficio, amados, como profeta, como sacerdote, y sabe, comenzó en la cruz y terminará en su segunda venida. Cumplió plenamente con los requisitos para el oficio, tomado de entre los hombres, escogido por Dios, consagrado a Dios, cumplió con la responsabilidad del oficio. La Biblia dice que se ofreció a sí mismo en el Calvario, oró y ora por los suyos. En el ministerio presente bendice a los suyos. Amados hermanos, cumplió también el oficio de rey. Es de la tribu de Judá, simiente de David. Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Amados, la lección es esta: oficios del Hijo de Dios. En el expositor que usted tiene, amados, no hay nada más que agregar a lo que yo acabo de comentar. Entonces, es interesante que usted pueda investigar aún más. Vaya a algunas referencias que están señaladas. Decía, hermano, que en el Antiguo Testamento existían 3 grandes oficios y eran para suplir las necesidades espirituales y materiales para Israel, que era su pueblo escogido. El profeta que representaba a Dios ante el hombre, y el sacerdote representaba al hombre ante Dios. El oficio de profeta de Jesús fue predicho por Moisés, señalábamos anteriormente. Este oficio, dijimos, lo comienza en el Jordán y posteriormente lo culmina en el Calvario. Reconocido como profeta por mujeres, por pueblos distintos. Amados, que Dios nos bendiga entonces. Los 3 oficios principales de Israel los cumplió el Señor. Podemos decir, según la palabra entonces, que Él dio cumplimiento a la palabra que está escrita. Cristo entonces cumplió los 3 oficios. Que Dios nos bendiga. Ahora bien, yo quisiera concluir con ustedes, amado, en que usted sigue investigando. Es importantísimo, amados, volver atrás un poco, repasar la clase. Queremos orar por ti, queremos orar por usted, profesor, por usted, hermanos. Y no se olvide, hermano, que el sacerdote tenía la tarea única y exclusiva, aparte de mayor exclusividad, era de enseñar la palabra. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta hora. Quiero agradecer, Dios eterno, esta oportunidad que nos permite llevar tu palabra. Señor, gracias. Que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida. Bendice a mis hermanos que trabajan junto a mí en esta dura tarea. Guárdalos de toda contaminación.
Señor, y síganos dando la fuerza, el tiempo, la disponibilidad y también la posibilidad, Señor, que las autoridades nos concedan para realizar esta tarea. Señor, lo hacemos con cariño porque es para ti, porque servimos a ti, al único Dios, al único Rey, soberano y eterno. Amén y amén.